Luego pasaríamos a la rosácea. La rosácea está siendo una enfermedad que está teniendo cada vez una mayor incidencia. ¿Por qué? Porque todos estamos llevando mascarillas absolutamente en cualquier lado, ¿vale? Y además es que vosotros estáis trabajando en un medio sanitario, con lo cual, pues evidentemente lo sabréis con mayor razón. El problema de la rosácea es que empeora enormemente a aquellas maniobras que producen una oclusión facial. Y de hecho se está observando que hay un pico muy importante de incidencia. ¿Cuál es el perfil típico de paciente? Suele ser mujer en edad mediana. Es decir, pues aproximadamente una mujer de 50 años que viene a la consulta porque dice que clásicamente ella siempre ha tenido la piel como muy inflamada a nivel de la cara, con muchas pústulas, pápulas, que se le pone peor cuando le da el sol, pero que desde que empezó la pandemia y lleva mascarilla está muy mal. ¿Por qué se produce la rosácea? La rosácea, como ya sabéis, es una dermatosis acneiforme, pero que no cursa con comedones. ¿Por qué la rosácea no hay una oclusión per se del folículo sebáceo por una hiperproducción de sebo? La rosácea tiene una etiología multifactorial. Es cierto que se ven pápulas, se pueden ver pústulas también, y sobre todo lo que llama la atención es un eritema de fondo, que está ausente en el acné. Este eritema de fondo, si se ve bien, por ejemplo, con un dermatoscopio o incluso a simple vista, se solerían observar unas telangiectasias. Las telangiectasias, como ya sabéis, son dilataciones capilares. Es cierto que esto no es absolutamente patognomónico de la rosácea, porque, por ejemplo, un lupus crónico también puede cursar con telangiectasias, pero sí que suele ser bastante característico en la práctica clínica, porque además la rosácea es una patología muy frecuente. Otra diferencia que presenta con respecto al acné es que la rosácea puede afectar a mucosas, de tal manera que, por ejemplo, pueden ser pacientes que pueden tener un poquito de conjuntivitis y afectar a la piel del párpado en forma de blefaritis. Esto sería lo más importante con respecto a la clínica. Hay factores que generalmente lo suelen empeorar. Uno de ellos sería la parasitación por el Demodex folliculorum. Se trata de un pequeño artrópodo que reside en el interior de los folículos sebáceos y puede favorecer la aparición de una pequeña obstrucción. El Demodex no se ve a simple vista, requiere de una exploración por dermatoscopia y además también bastante ojo clínico porque suele ser difícil de interpretar. Otra clínica, un factor muy característico es que empeore mucho con la exposición solar. Como os he comentado antes, suelen ser pacientes que después de que les dé el sol tienen la sensación de que se han quemado y de que están fatal. Y luego la dieta. Sobre todo aquellos productos que favorezcan una labilidad vasomotora. Respecto al tratamiento, muy importante, no se utilizan los corticoides para la rosácea jamás, porque lo empeora y además lo empeora bastante. ¿Cómo se tiene que tratar? Pues fundamentalmente de tres maneras. Primero hay que insistir en las medidas generales. Es decir, pues evitar la fotoexposición solar, reducir, pues por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol. También se les tiene que advertir a estos pacientes, porque generalmente suelen ser mujeres, de que es una enfermedad crónica, es decir, que siempre la van a tener. Es cierto que habrá periodos intercríticos en los que se encuentren perfectamente, pero luego habrá temporadas en las que estén muy mal. Después, respecto al tratamiento, el escalón suele ser generalmente este. Primero, se utilizaría el metronidazol tópico. Esto es muy importante, se utiliza metronidazol tópico y si no responde, ivermectina tópica. Y da igual que esté parasitado o no por Demodex folliculorum, porque está demostrado que produce un efecto clínico positivo. Estos suelen ser por vía tópica, como os he comentado, y normalmente solería ser una duración de tratamiento durante unos 3 meses, que posteriormente lo podrá repetir en el caso de un nuevo rebrote. Si a pesar del tratamiento tópico no responde de manera adecuada, se podría pasar al siguiente escalón de tratamiento, que sería la doxiciclina. Como ya sabéis, los antibióticos sistémicos también se pueden utilizar en el tratamiento del acné, como la doxiciclina, porque las tetraciclinas tienen propiedades inmunomoduladoras. Bien, ahora este es un caso que yo vi en urgencias en mi hospital de dermatología y que la verdad que me pareció bastante sugerente de por qué no todo es un zóster, porque se suele pensar siempre que todo en la piel que ocurre en un paciente de mediana edad que cursa con vesículas es un zóster cuando aparece a la espalda, pero es que en este caso no lo era. Era un señor de mediana edad con 50 años que tenía un episodio de dolor, pero que en la anamnesis estaba claro que era dolor de características mecánicas y que había empezado con esta erupción cutánea a los 3-4 días. Y él lo achacaba al haberse utilizado un producto que generalmente suele prescribir con mucha facilidad en las farmacias, que entre sus componentes tiene uno que es bastante irritante sobre la piel. Esto era una dermatitis de contacto. ¿Cómo se podía diferenciar y ver que no era un zóster? Primero, hasta donde yo sé, el zóster suele tener una configuración zosteriforme, es decir, le
lesiones seguirían fundamentalmente un dermatoma en concreto. Pues, por ejemplo, vamos a suponer que este fuera el territorio L2, pero estamos viendo que está afectando a demasiados. Esto no es así, un zóster como mucho puede afectar a 2 dermatomas de manera continua. Segundo, el zóster es cierto que respeta muy bien la línea media, en este caso no está tan bien respetada. Y tercero, porque no hay lesiones en diferentes estados evolutivos. Todos son vesículas lo que tiene este paciente, pero no tiene ninguna mácula, no tiene ninguna costra. Así que al final se podría alcanzar el diagnóstico diferencial de esta manera. Muy importante lo del eczema, porque el eczema se suele pensar que es piel roja sin más, pero tiene otro tipo de lesiones elementales, y de hecho es muy típico que presenten vesículas, porque al final tienen tanta esponjiosis, es decir, edema entre las células de la epidermis y migración neutrofílica, que se puede acabar favoreciendo la formación de vesículas. Así que es importante, cuando haya vesículas, no todo es zóster y puede ser un eczema. El eczema, como os he dicho, es un concepto que se utiliza de manera bastante equívoca. Es decir, pues hay pacientes que lo utilizan para referirse prácticamente a todo. Pues tengo un acné y tengo un eczema, tengo una rosácea y tengo un eczema. El eczema verdaderamente hace referencia a una piel inflamada que se caracteriza por estar eritematosa, un poquito serótica, fisurada, cuarteada, con una serie de lesiones añadidas. Este tipo de lesiones se dividen a grandes rasgos en agudas y en crónicas. Y es importante tener en cuenta que perfectamente pueden coexistir. Es decir, un paciente con eczema crónico también puede presentar en otros focos lesiones de eczemas agudos. ¿Cuál sería la lesión característica del eczema crónico? Sería la liquenificación. Líquen en dermatología hace referencia a un engrosamiento cutáneo, es decir, a una pronunciación de los pliegues. Pues, por ejemplo, suele ser muy típico de los pacientes con dermatitis atópica evolucionada que cuando llegan a la etapa adulta se ve una liquenificación de la fosa antecubital y especialmente la poplitea. Es decir, pues en vez de tener una piel normal en la fosa poplitea, pues se ve que está muy cuarteada y que tiene una serie de líneas transversales hiperpigmentadas y muy gruesas. ¿Cuáles serían las lesiones agudas? La lesión aguda por características suele ser lo que os he comentado, exudados, es decir, costras amarillentas, un exudado seroso, vesículas, todo lo que nos hace referencia a una inflamación muy exuberante en el momento de la exploración. ¿Cómo se clasifican según la etiología? Pues a grandes rasgos se suelen clasificar según el agente que produzca el eczema, es decir, la inflamación de la piel. Primero tendríamos el exógeno. El exógeno es una sustancia que ha sido aplicada sobre la piel y que ha desencadenado una reacción inflamatoria en forma de eczema. A grandes rasgos se divide en 2 grandes grupos, que tendríamos el irritante, como en el caso del paciente, sería un eczema irritante, y después tendríamos el alérgico de contacto. Ahora, en la siguiente diapositiva os explicaré las características diferenciales entre estas dos. Y luego tendríamos el endógeno. El endógeno no es tanto per se por la aplicación de un agente externo, aunque es cierto que puede precipitar un brote de eczema, sino por la predisposición del sistema inmune del paciente. Los dos eczemas endógenos por excelencia son la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. Y ahora veremos en qué consiste cada una de ellas. Bien. De eczema exógeno, irritativo o alérgico. La epidemiología del eczema irritativo es, pues evidentemente tiene una altísima incidencia. Todos a lo largo de nuestra vida pues nos hemos puesto una ropa, algo así, aplicado una crema, cualquier una cosa que nos ha producido irritación, es decir, que se nos ha puesto la piel roja. ¿Cómo sé que es un eczema irritativo? Primero, la etiopatogenia es porque produce una lesión directa sobre la piel. Pues un ejemplo característico sería que a lo mejor yo me aplicara un ácido y me produjera un poquito de eczema, ¿vale? Porque me ha inflamado la piel. ¿Cuál sería la clínica? La clínica es característica porque únicamente aparece en la zona de aplicación. Es decir, si yo, por ejemplo, un ejemplo característico sería el hiposudol, para que lo entendáis. El hiposudol es un componente activo que se suele utilizar para el tratamiento sintomático de la hiperhidrosis. El hiposudol es muy importante que se aplique cuando la piel está absolutamente seca, porque si no, reacciona con el agua y produce bastante irritación. Pues imaginaos que yo tengo hiperhidrosis, me he puesto hiposudol y no me he acordado bien de secarme las plantas con un secador. Pues entonces me produciría una irritación, pero me produciría la irritación solo en las zonas donde me he aplicado hiposudol, es decir, si me lo he puesto en los pies, pues no amanecería con los párpados rojos. Afectación secundaria, no, y pruebas epicutáneas, desde luego que no, porque no es un paciente alérgico. Respecto al eczema alérgico, afortunadamente es infrecuente.
Pero hay que tener mucho cuidado porque el eczema alérgico es una causa de incapacidad laboral. Vosotros, por ejemplo, pensad en un albañil que desarrolle un eczema alérgico al cromo, que es un componente fundamental del cemento, pues es que ya se encuentra incapacitado para trabajar en lo que había estado durante toda su vida. Etiopatogenia. Es una reacción de hipersensibilidad. Pero cuidado, porque no es tan inmediata. Normalmente cuando pensamos en alergia se suele referir a la hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE, es decir, pues lo típico, un paciente con alergia a los anestésicos locales, que al cabo de pocos segundos o minutos después de haber administrado el anestésico local, pues empieza a desarrollar urticaria y anafilaxia. Esta es una hipersensibilidad de tipo 4, es decir, celular mediada por linfocitos T, de tal manera que suele tardar. Tarda en aparecer, es decir, no es algo inmediato. Es cierto que cuanto más contactos tenga, pues el eczema aparecerá antes. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces el paciente no lo relaciona clínica, no establece una relación directa entre el agente causal y el eczema. Esto es muy importante porque entendiendo la etiopatogenia ya puedo saber que el irritativo puede aparecer desde el primer contacto, es decir, si yo me pongo hiposudor desde la primera vez me va a irritar, mientras que el alérgico aparece solo a partir del segundo contacto, porque requiere de una sensibilización previa. La clínica, muy importante, como os he comentado, el alérgico está mediado por una respuesta celular. Y el problema de los linfocitos es que reconocen antígenos, pero claro, los antígenos que están presentes en la epidermis de mis párpados son muy similares a los que a lo mejor están en la epidermis de mis manos. Y de hecho suelen hacer afectación a distancia. Pues es muy típico, por ejemplo, de un eczema alérgico a lo mejor al níquel, pues que se ponga una pulsera de níquel y a lo mejor al día siguiente es cierto que puede tener irritado donde está el níquel y de repente se despierte con toda la cara con un eritema muy marcado. Las pruebas epicutáneas serán positivas. Respecto a la dermatitis atópica, que este también es otro de los panes de cada día de la consulta de atención primaria de dermatología. La etiología es multifactorial. Se desconoce por qué aparece la dermatitis atópica y eso que se han realizado muchos estudios para tratar de esclarecer el porqué. Primero, sí que es cierto que hay una predisposición inmune. Pues los pacientes con dermatitis atópica, al final la dermatitis atópica forma parte del espectro de la atopia, es decir, como epifenómenos pues suelen presentar rinitis atópica, conjuntivitis atópica. Y luego a nivel de estudios genéticos, esto a lo mejor sí que sería importante tenerlo en cuenta, porque se produciría una mutación en la filagrina. La filagrina es uno de los componentes proteicos fundamentales de los corneocitos, es decir, de los elementos celulares anucleados del estrato córneo. Cuando falla la filagrina, el problema es que el ensamblaje de queratina no es tan compacto y se favorece la pérdida de agua. La pérdida de agua y la serosis es muy mala para la piel. ¿Por qué? Porque al secarse la piel, se cuartea, de tal manera que favorece la entrada de agentes irritantes. Y si es un paciente con dermatitis atópica, uno, favorece que se produzca la sensibilización del sistema inmune y dos, que puedan aparecer nuevos brotes en el caso de un paciente que ya tenía una dermatitis atópica diagnosticada. ¿Cómo es la clínica? Clásicamente se distinguen los tres siguientes fenotipos y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pueden ser diferentes y sobre todo porque se pueden confundir con entidades clínicas similares. A nivel del adulto, el adulto es lo que más vais a ver. Entonces, el adulto se suele quejar de mucha clínica en las manos y en los pies. Es cierto que puede tener exactamente lo mismo que un niño, es decir, afectación en la fosa antecubital, en la poplitea, que tenga mucha afectación de flexuras, que tenga liquenificación, pero se va a quejar mucho de afectación en manos y pies, y de hecho suele ser el síntoma cardinal en este rango etario. El niño yo creo que es el cuadro clínico que todos nos sabemos y el que he comentado antes. Y después sería el del lactante. Lactante que, bueno, verdaderamente sería un poco el del infante, el del niño, ¿vale? De 2 meses y 2 años. ¿Cómo se puede diferenciar la dermatitis atópica de la dermatitis seborreica? Que es un cuadro clínico que se asemeja bastante. Primero, la dermatitis atópica nunca afecta al área del pañal, en cambio la dermatitis seborreica sí. Y luego, muy importante, la dermatitis seborreica afecta al surco nasogeniano. Es de las pocas enfermedades que afectan al surco nasogeniano, así que si vemos una dermatosis inflamatoria con afectación del surco nasogeniano, tiene que ser una dermatitis seborreica, con muchísima probabilidad. En cambio, la dermatitis atópica no, lo respeta, ¿vale? ¿Complicaciones que pueden tener los pacientes con dermatitis atópica? Pues bueno, aparte de todas las relacionadas con la atopia, es cierto que están aquellas secundarias a un aumento de la fragilidad cutánea, pues por ejemplo por la propia mutación que suelen presentar muchos pacientes en la filagrina. Entonces el problema está en que la piel, al no tener una integridad anatómica,
Uno, pues es más probable que, por ejemplo, puedan desarrollar eczemas alérgicos de contacto de manera sobreañadida. Dos, que tengan una mayor predisposición hacia el desarrollo de infecciones cutáneas, pues por ejemplo, que se limpetegenicen. Y tres, que haga cuadros graves de infecciones víricas. El ejemplo característico es el eczema herpéticum. El eczema herpéticum es una infección por el virus herpes simple diseminada, pero no diseminada con afectación visceral, sino con la afectación de un gran porcentaje de área de superficie corporal. Entonces, el paciente con eczema herpéticum suele ser un individuo con antecedentes de dermatitis atópica que de repente viene a la consulta porque empieza a presentar vesículas umbilicadas en diferentes localizaciones que dan el aspecto de perdigonales. Dermatitis seborreica. Se desconoce también cuál es su etiología. ¿Por qué? Es un eczema endógeno, de tal manera que, por lo tanto, juega un papel muy importante el sistema inmune del paciente. En este caso, la dermatitis seborreica parece que es una reacción del sistema inmune frente a antígenos de Malassezia globosa, antes conocida como Malassezia furfura. Malassezia globosa es una levadura, un componente fundamental de la microbiota cutánea. Pero el problema está en que en dermatología se relaciona con muchas enfermedades, y las dos clásicas son la dermatitis seborreica y la pitiriasis versicolor. No se sabe muy bien por qué se produce el desencadenamiento de la dermatitis seborreica, pero sí que es cierto que hay una serie de factores epidemiológicos que lo orientan. Y sobre todo sería la inmunodepresión. ¿Por qué? Uno, porque es la dermatosis más frecuente en los pacientes con VIH, las cifras de prevalencia son altísimas, de prácticamente entre el 80 o el 100%. De tal manera que si viene a nuestra consulta un paciente con dermatitis seborreica, aunque sea el primer brote, y sobre todo si es una afectación muy extensa, no estaría además, bajo su consentimiento verbal, solicitar una serología de VIH para descartar una infección asociada. Y después por la malnutrición, porque a principios de la década de los 60, 70, en ese periodo, hubo una época de hambruna en Checoslovaquia y sí que se observó un aumento de incidencia bastante llamativo en los casos de dermatitis seborreica en niños. ¿Cómo se diferenciaba de la dermatitis atópica? Ya os lo he dicho, ¿vale? Por la localización, aunque sí que es cierto que las características clínicas de las lesiones de la dermatitis seborreica son bastante características. ¿Por qué? Porque suele cursar con lesiones amarillentas, con una consistencia un poco untuosa. Y luego también es bastante característico que afecta a otras áreas corporales, las áreas seborreicas, es decir, las áreas que son ricas en sebo. El sebo está presente en toda nuestra superficie corporal, menos en las palmas y en las plantas, pero abunda en las áreas seborreicas, que serían fundamentalmente toda la región centrofacial, supraciliar, la región centrotorácica, los pabellones auriculares y los surcos nasogenianos. ¿Cómo trato el eczema? Pues muy importante. Esto ya os lo he comentado más o menos en la diapositiva de principios activos. Entonces, en el brote tengo que realizar un tratamiento con corticoides tópicos. Ya sabemos que la frecuencia y la duración y el vehículo va a depender bastante. Si yo tengo una dermatitis atópica, un brote agudo con mucha exudación, a lo mejor me interesa más utilizar una emulsión o algún componente líquido para favorecer la desecación de las mismas. No hay un tratamiento general. La dermatología es mucho arte. Es cierto que la frecuencia y el componente activo se suelen individualizar en función de los brotes que haya tenido previamente, de la localización corporal afectada o demás. Por lo general se suele hacer una frecuencia de administración de 1 o 2 veces al día durante 2 o 3 semanas. Aunque si es leve, con una semana bastaría. Y luego después tendríamos el mantenimiento. Pues ya os lo he dicho, ¿vale? El mantenimiento se procuraría utilizar los inhibidores de la calcineurina tópicos. Evidentemente, los pacientes con eczemas pues tienen que aprender a vivir con su condición. Esto es una patología crónica de tal manera que tienen que tratar de mimar su piel. Pues, por ejemplo, en el momento del periodo intercrítico deben utilizar mucha crema hidratante para favorecer que la piel no esté cuarteada y que pueda entrar irritantes. Luego, pues, por ejemplo, utilizar ropas con lana, utilizar mucha crema hidratante. Lo importante de la crema hidratante es que no se tiene que utilizar en el brote. Cuando hay una inflamación aguda, no se utiliza, sino en el periodo intercrítico. Después pasamos al tema de urticaria. Urticaria, uno de los motivos de consulta más frecuentes de urgencias dermatológicas. Por ejemplo, yo el otro día estuve de guardia y es que el 80% de los pacientes que vinieron a dermatología de urgencias fue precisamente por una urticaria. ¿Cómo diagnostico yo la urticaria y cómo lo diferencio del angedema? Ya sabéis que la lesión fundamental de la urticaria es el abón, y el paciente generalmente lo suele referir como una roncha. ¿Qué es un abón? Un abón es una placa de hematoeritematosa que se suele caracterizar por tener unos bordes muy bien definidos, ser simétrica, estar bien definida
Suele presentar un ribete eritematoso a nivel circundante y el centro puede estar un poquito más clarito, aunque esto verdaderamente solo es llamativo en las placas de mayor tamaño. La localización de la urticaria verdaderamente no tiene ningún interés porque es bastante caprichosa, pero sí que es cierto que suele adoptar contornos geográficos, es decir, las placas perfectamente pueden coalescer y producir pues, disposiciones bastante curiosas en los pacientes. La urticaria no tiene un componente epidérmico. ¿Por qué se produce la urticaria? La urticaria es la manifestación dermatológica de la activación mastocitaria. Como ya sabéis, pues fundamentalmente en nuestros tejidos presentamos una serie de células que se conocen como mastocitos, que tienen receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E y que tienen la capacidad de unirse a ellas. Cuando la inmunoglobulina E reconoció el antígeno, pues por ejemplo, un paciente vamos a suponer que tuviera alergia a la amoxicilina clavulánico y yo no me he dado cuenta y le he prescrito amoxicilina. Pues en el momento en el que llega la amoxicilina, reconocida por la IgE específica, y se produce la degranulación mastocitaria. En el interior de los gránulos de los mastocitos hay un elevado número de componentes y de sustancias activas, que fundamentalmente lo que van a favorecer es la vasodilatación y la transudación del líquido al espacio intersticial y la aparición de edema. Por eso aparece una placa rápidamente, por eso, por ejemplo, la urticaria medicamentosa aparece en cuestión de pocos segundos o minutos, porque es un mecanismo prácticamente inmediato, y sobre todo que suelen ser placas que dan el aspecto como de ser bastante ricas en agua cuando se tocan, pues no son duras. Como no tienen un componente epidérmico, porque los mastocitos se encuentran a nivel de la dermis, pues no tienen descamación, ¿vale? Esto también a lo mejor puede ser un truco para diferenciarlo de los eczemas agudos, que a veces se pueden confundir. Muy importante el tiempo en la urticaria. Y ahora, después del tiempo de la urticaria, os explico cómo se diferencia del angedema. Del tiempo de urticaria yo me tengo que acordar de dos límites temporales, que sería de 24 horas y de 6 semanas. ¿Por qué digo esto? Muy importante, porque la lesión de una BON individual tiene que ser, por definición, inferior a las 24 horas. Inferior. Es decir, ¿y esto cómo lo sé? ¿Cómo se lo pregunto al paciente para ser capaz yo de reconocerlo? Preguntarle si le cambian de sitio. Es muy típico que haya pacientes que tengan durante varios días una urticaria y tú les preguntas, ¿pero las lesiones se te cambian de sitio? Y te dicen sí. Por ejemplo, el primer día las tenía en las piernas y ahora las tengo en la cara y en los brazos. Y luego después estarían las 6 semanas. Porque episodios con menos de 6 semanas de duración se conocerían como urticarias agudas y de más de 6 semanas de duración se conocerían como crónicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir. A lo mejor yo puedo pensar que una urticaria aguda tiene que tener una duración inferior a 24 horas, pero no. Perfectamente yo puedo tener una urticaria que a lo mejor me duró un mes, pero cuyas lesiones elementales, la duración individual de cada una de ellas será inferior a 24 horas, porque van a estar apareciendo o desapareciendo. Yo para explicarle esto a los pacientes siempre le digo que la urticaria aguda es como un mar encrespado. Es decir, pues a lo mejor cuando hay una tormenta, pues es cierto que yo voy a ver como el mar se encrespa y aparecen unas olas muy grandes, es decir, las placas de la urticaria, y luego después el mar amaina, de tal manera que voy a estar muy a gusto y prácticamente no voy a tener nada. Pero de repente va a volverse a encrespar el mar y van a volver a salir aguas. Así yo se lo explico y lo suelen entender bastante bien. ¿Cómo se diferencia del angedema? El angedema es el primo hermano de la urticaria, pero tiene bastantes diferencias que vamos a ver ahora. Entonces, el angedema también se produce por una activación mastocitaria, pero la urticaria afecta solo a la dermis. Es decir, hay una activación de los mastocitos que se localizan en la segunda capa más profunda de la piel y produce la aparición del agua. El problema del angedema es que puede afectar a la dermis, ¿vale? Pero sobre todo afecta a estratos más profundos, al conocido como la hipodermis. De tal manera que ya suelen ser lesiones que no están tan bien definidas como la urticaria. El caso clínico característico del angedema y con el que os tenéis que quedar es con el del paciente que a lo mejor, es que suele ser así, que se come una fruta y de repente se le hincha mucho la cara. Una deformación monstruosa que ni él mismo es capaz de reconocerse, con una gran hinchazón de labios y una deformación de las características faciales. El angedema puede afectar a las mucosas, esto es muy importante. La urticaria no. La urticaria siempre respeta las mucosas. El angedema no, y de ahí está el problema del angedema, porque puede cursar con un desplazamiento de la úvula y por lo tanto producir un compromiso de la vía respiratoria. Y segundo, porque el angedema afecta a estratos más profundos, suele durar más, tiene una duración superior a las 24 horas, mientras que la BON per se no, tiene que ser inferior a las 24 horas. Entonces esto es muy importante. Cuando yo tengo un paciente con urticaria, no excluye que tenga un angedema asociado.
Así que siempre lo tengo que preguntar y buscar en la exploración física. Todo paciente con urticaria que me venga a mi consulta, tengo que preguntarle si tiene disnea, estridor laríngeo, si se nota con dificultad para tragar, y tengo que realizar una exploración de la cavidad oral. Evidentemente, el edema facial, pues hay que pedirle que se quite la mascarilla y ver si tiene un desplazamiento de úvula. El problema de la etiología. Claro, yo también os he puesto el ejemplo de la urticaria por amoxicilina, pero el problema está en que la mayor parte de las urticarias, el 50% son idiopáticas, es decir, al final son una reacción del sistema inmune frente a un agente que lo ha estimulado y que no se sabe exactamente cuál es. Pues a lo mejor puede ser algo que produzca una activación del complemento. Ya sabéis que las fracciones activas, las anafilotoxinas, que son C3A, C4A y C5A, son productos residuales de la activación del complemento, pero que per se pueden producir una activación de los mastocitos. Y esto es muy importante. Alérgicas solo son el 10%. Entonces, ¿cuándo tengo yo que derivar a un paciente a dermatología? ¿Cuándo me tengo que preocupar y le tengo que mandar a urgencias? Primero, le tengo que mandar si tiene signos de gravedad, que son básicamente si tiene signos sugerentes de angedema, le tengo que mandar a urgencias. Y después si tiene fiebre, porque la asociación de fiebre y urticaria es bastante característico de los síndromes autoinflamatorios. De estas enfermedades, las criopirinopatías, el síndrome de Mackle-Wells, la fiebre mediterránea familiar también puede cursar con episodios de clínica bastante similar. Y luego, ¿cuándo tengo que derivar a dermatología? El principal motivo de derivación a dermatología son las urticarias crónicas, es decir, cuando presente una duración superior a las 6 semanas. Porque en este caso ya se tiene que realizar un estudio etiológico, porque pueden haber diferentes causas. Por ejemplo, puede ser una inducible, en la cual yo logro reconocer el agente que la está precipitando. Pues por ejemplo, una urticaria crónica inducible puede ser la urticaria coagénica, que es muy rara, la urticaria por el frío, la urticaria por presión, y suele haber diferentes sistemas, pues esto verdaderamente no se diagnostica en atención primaria y no es importante que lo sepáis. Pero sí que hay que derivarlo cuando tiene una duración superior a las 6 semanas. ¿Cómo lo trato? Muy importante. La urticaria aguda. El tratamiento de la urticaria aguda es muy sencillo, pero muy sencillo además, es la utilización de antihistamínicos. A ser preferiblemente antihistamínicos de segunda generación, porque ya sabéis que no atraviesa la barrera hematoencefálica, de tal manera que no producen somnolencia y además pues producen un menor impacto en la calidad de vida del paciente, ¿vale? Puede conducir maquinaria, es que el problema está que hay pacientes que van por urticaria aguda a urgencias y no les puede, por ejemplo, no se les puede administrar polaramine, inyectar o producir un alivio rápido porque tienen que volverse a casa conduciendo. Entonces, antihistamínicos de segunda generación. Da igual utilizar cualquiera, porque los estudios clínicos comparados que hay son escasos y no hay evidencia científica sólida acerca de si uno es superior o no. Entonces, se utiliza con dosis máximas, es decir, por 3 o por 4 de la dosis habitual que se suele dar una pastilla de antihistamínicos. Pues, por ejemplo, el caso de la vilastina. La vilastina, generalmente, si lo veis en ficha técnica, suele poner vilastina se administra 20 miligramos cada 24 horas. Pues en la urticaria aguda habría que darlo o cada 8 horas o bien dar 2 comprimidos cada 12 horas, de tal manera que lograríamos esta dosis de por 4. ¿Vale? ¿Cuándo se tienen que dar corticoides a la urticaria aguda? No hay que darlos en todos y de hecho los corticoides a veces hay que tratar de restringirlos porque el problema es que producen un alivio sintomático rápido, pero en el momento en el que se pierde el efecto desencadenan taquifilaxia y por lo tanto producen un efecto rebote. Entonces, los corticoides, que pueden ser por vía oral o intravenoso, generalmente suele ser intravenoso en el aspecto de la urgencia, se darían en el caso de afectaciones graves, muy extensas, que el paciente tenga mucho prurito, que no refieran gran mejoría con respecto a la administración de los antihistamínicos. Entonces, bueno, pues generalmente se suele dar a dosis de 0,5, pues por ejemplo, prednisona, dosis de 0,5 miligramos kilo y luego una pauta descendente. Por ejemplo, se puede realizar pues en bloques de 5 días, se va reduciendo en 5 o 10 miligramos. Lo que sí que es importante tener en cuenta al paciente con urticaria aguda es explicarle muy bien la naturaleza de su cuadro. Es decir, que puede durar hasta 6 semanas, que no es necesario que vuelva a consultar si persisten las lesiones, porque es que o sea, si van a continuar apareciendo lesiones durante las próximas 6 semanas, porque es lo normal. Los antihistamínicos es cierto que van a favorecer un alivio sintomático y van a reducir la aparición de las mismas, pero hombre, tampoco tienen una eficacia absoluta. La gravedad de la urticaria no la condiciona de la urticaria aguda no la condiciona la duración. Es decir, tú puedes tener una urticaria leve que al final acabe siendo crónica. Lo que lo condiciona es la posible asociación con el angedema. Y después tendríamos las urticarias crónicas. Entonces, las urticarias crónicas, pues aparte de ser inducibles,
pues también es cierto que hay algunas que son idiopáticas, que no se logra identificar la causa. Entonces, ¿cómo se empezaría? Empezaríamos con la dosis de antihistamínicos recogida en ficha técnica. Pues, por ejemplo, es que he puesto la bilastina, vamos, que no tengo absolutamente nada a favor especialmente de la bilastina, pero es el que más pongo. Entonces, bilastina es, pues empezaría 20 miligramos cada 24 horas. Después, si no me ha respondido, ¿vale? Generalmente se suele hacer a las 2 semanas, cuadruplico directamente la dosis, da igual, ¿vale? No, el paciente no se va a poner peor, ya lo habéis visto en la urticaria aguda. Entonces, multiplico por 4 la dosis. Y si a las 2 semanas sigue estando mal, sería cuando ya iniciaría el omalizumab, que ya sabéis, es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la inmunoglobulina E. El omalizumab hay que tener cuidado de la primera administración porque puede favorecer de manera paradójica una anafilaxia, pero bueno, esto se suele hacer a nivel hospitalario con todas las precauciones y no hay mayor problema. Entonces, todo lo explicado de la urticaria. Y este es un cuadro que yo vi en urgencias y que me parece que explica muy bien el concepto de la urticaria, ¿vale? De la urticaria que es rara. Esto era una paciente con vasculitis urticarial. Como ya sabéis, hay veces que la urticaria se produce como consecuencia de una reacción del sistema inmune frente a un agente causal. Pero el problema es que a veces esa reacción inmune puede ser verdaderamente grave y es lo que sucede en la vasculitis urticarial. Se denomina vasculitis urticarial porque la activación mastocitaria es secundaria a una inflamación primaria de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo reconozco yo una vasculitis urticarial? Primero, porque generalmente las vasculitis urticariales suelen ser muy largas en evolución, más de 6 semanas. Lo que pasa es que, claro, esto en un primer momento no permite el diagnóstico diferencial, porque si te viene el paciente directamente con el cuadro, pues no se suele ver. Las vasculitis urticariales es cierto que tienen abones, pero aquí es la peculiaridad. Los abones de la vasculitis urticarial suelen durar más de 24 horas. Y de hecho es algo muy característico. Cuando tengamos un abón individual que dura más de 24 horas, hay que sospechar una vasculitis urticarial. Y después porque produce unas lesiones pigmentadas purpúricas, porque al final se está produciendo una destrucción de la pared vascular y por lo tanto se favorece la extravasación de los elementos sanguíneos. Y como veis aquí en el muslo de la paciente, pues es que tenía una púrpura, es decir, que no blanqueaba la lesión, y con una configuración, pues la verdad, hombre, no era retiforme, pero sí que es cierto que tenía un poco de contorno geográfico. La paciente bueno, evidentemente en este tipo de casos pues hay que hacer una analítica para ver si hay afectación visceral, fundamentalmente renal, es idiopática, no tenía reducción de los niveles de complemento, tampoco fue secundaria a lupus, y además es que respondió espectacularmente al tratamiento con antihistamínicos. De hecho, es que la púrpura desaparece en cuestión de 4 o 5 días, que a mí la verdad que me sorprendió bastante. Y después vamos a pasar a las neoplasias en dermatología. La mayor parte de los tumores en dermatología son secundarios a la fotoexposición. Los dermatólogos jamás van a recomendar exponerse a los pacientes al sol. Siempre hay que utilizar fotoprotección. Yo me acuerdo de un dermatólogo muy famoso que siempre dice que él toma el sol de 12 de la noche a 4 de la mañana, ¿vale? Un poco pues para dar la idea. Entonces, muy importante, hay muchísimas neoplasias benignas, pero descritas decenas y centenares de tumores anexales y demás. Yo es que sinceramente eso no tiene ningún sentido explicároslo, porque además muchas veces el diagnóstico solo se puede alcanzar anatomopatológicamente. Aquí ya sabéis que, bueno, pues fundamentalmente están los nevus, que de manera clásica se suelen conocer como los lunares, los léntigos, que suelen ser las manchas que aparecen en la piel por la fotoexposición solar, y yo creo que sí que lo importante sería tener en cuenta la queratosis seborreica. La queratosis seborreica es el tumor benigno más frecuente que se presenta a nivel de la piel. Su prevalencia es universal, todos los seres humanos vamos a acabar teniendo queratosis seborreicas en algún momento de nuestra vida. Suelen aparecer a partir de los 30 años, aunque bueno, ya algunas se puede ver en gente más joven. ¿Y cómo logro yo identificar una queratosis seborreica? Las queratosis seborreicas son motivos de derivación muy frecuentes a dermatología y verdaderamente al final pues nunca se les suele hacer nada, ¿vale? El Sistema Nacional de Salud, pero al final esto es un tratamiento puramente estético y las queratosis seborreicas no malignizan. ¿Cómo identifico yo una queratosis seborreica? Primero, la queratosis seborreica puede afectar a cualquier localización corporal, salvo las mucosas, menos mucosas, palmas y plantas. No puede haber una queratosis seborreica en una planta. A lo mejor si veo una cosa que me parece una queratosis seborreica en una planta, pues a lo mejor debería sospechar un papiloma, ¿vale? Una infección por el virus del papiloma humano, una lesión clínica. Después, muy importante serían las características clínicas. La queratosis seborreica, en primer lugar, es rugosa al tacto. ¿Por qué? Porque tiene mucha queratina, tiene muchos folículos de queratina. Entonces, cuando se toca da la impresión, no es que sea como papel de lija, pero sí que es cierto que suele ser bastante compacta.
En el caso de un neus intradérmico, pues por ejemplo, el típico lunar que puede plantear problemas de diagnóstico diferencial son de consistencia blandita, es decir, no da un aspecto de ser áspero al tacto. Segundo, las queratosis seborreicas pueden estar hiperpigmentadas y ser muy negras, pero como se ven tan ásperas, pues al final verdaderamente no plantea ese problema de diagnóstico diferencial. Tercero, suelen tener el aspecto de estar absolutamente impactadas sobre la superficie cutánea. Se ve un lunar y forma parte de la piel. En cambio, la queratosis sí queda el aspecto de ser algo pegado externamente. Y cuarto, que suelen tener ciclos de crecimiento y desprendimiento. Es decir, a lo mejor el paciente te refiere que solo ha tenido mucho tiempo, que una vez se le cayó y que le volvió a salir. ¿Por qué? Pues porque generalmente las queratosis seborreicas se tratan muy mal con crioterapia. Es cierto que a veces pues a los pacientes si tienen alguna molestia clínica, pues por ejemplo que le sale, vamos a suponer, a nivel de la cara y pues lleva gafas y le afecta porque le roza y le sangra, pues se le puede dar crioterapia, pero verdaderamente se le tiene que advertir de que va a acabar recidivando. Después, el queratocantoma es un poco como el espectro, está un poco en el espectro de entre benignidad y malignidad. ¿Por qué? Porque no está claro. Hay algunos autores que dicen que es un tumor benigno y otros que arguyen que es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. ¿Cómo veo yo un queratocantoma? El queratocantoma, para acordarme del concepto, me tengo que acordar de que es como un volcán. El queratocantoma es una proliferación de aspecto indeterminado, aunque bueno, sí que está bien diferenciado, o sea, tiene un comportamiento clínico benigno, pero bueno, siempre hay que biopsiarlo y siempre hay que tratarlo. Entonces, el problema está en que las células epiteliales proliferantes empiezan a producir un gran tapón de queratina y lo van rodeando. Entonces, suelen ser lesiones que, uno, clínicamente crecen muy rápido, pero no crecen tan rápido como un melanoma. Es decir, es cierto que el crecimiento rápido suele orientar hacia una etiología maligna, pero es que en el caso del queratocantoma es algo verdaderamente muy llamativo, es que puede instaurarse completamente en cuestión de 2 o 3 semanas, y de hecho el paciente suele acudir al médico precisamente porque le sorprende que haya algo que le esté creciendo tan rápidamente en su cuerpo. Después, tiene una imagen muy característica y es una costra de queratina en su centro. A ver, esto tampoco es patognomónico, normalmente se suele decir, pero es que al final hay tumores que sí que es cierto que pueden tener costras de queratina y adherentes. Lo que pasa es que el queratocantoma, en el momento del que se desprende la costra, porque no está tan adherida, porque no es un tumor maligno, deja una cicatriz en forma de cráter. Y al involucionar, una cicatriz en forma de estrella. ¿Qué es lo importante del queratocantoma? Y además que es muy curioso. El queratocantoma suele regresar espontáneamente y especialmente cuando tiene un agente lesivo. Por ejemplo, es muy típico que el queratocantoma se le haga una biopsia punch y de repente por la propia biopsia desaparezca. Después que le infiltres metotrexato intralesional y desaparezca. Es muy característico. Así que esto sería lo más importante del queratocantoma. Lo tenemos que biopsiar y generalmente es que todos los queratocantomas se tratan. No hace falta tratarlo de manera quirúrgica si hay una biopsia, es decir, a lo mejor pues, pueden intentar hacer un tratamiento tópico con imitimod. Hay muchas alternativas, no tiene que ser de cirugía, pero sí que hay que estar con un diagnóstico anatomopatológico, hay que tenerlo, ¿vale? Porque puede ser un carcinoma epidermoide, entonces, por eso, como no me puedo arriesgar a dejarlo, pues tengo que biopsiarlo y si veo que está bien, pues a lo mejor ya directamente se lo quito. Las queratosis o quelitis actínicas, que son también otro el pan de cada día. La quelitis actínica es el equivalente de la queratosis actínica a nivel del labio, que generalmente suele aparecer en el inferior porque es el que está más expuesto a la fotoexposición a la radiación solar. Entonces, la queratosis actínica es la lesión premaligna del carcinoma epidermoide. Es decir, sería un carcinoma epidermoide in situ. Por lo tanto, yo no lo puedo dejar, ¿vale? Porque puede evolucionar hacia una lesión maligna y el carcinoma epidermoide mata. ¿Cuándo lo sospecho? El problema de las queratosis actínicas es que son difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque generalmente suelen ser pacientes caucásicos, es decir, con fototipos bajos, pues un fototipo 1 o 2, es decir, para que os hagáis una idea, pues es la gente con un color de piel muy blanco que se quema, vamos, nada más que le dé el sol, y que casi nunca se ponen morenos, y que tienen muchas lesiones de fotoenvejecimiento, es decir, pues suele ser el típico señor mayor, calvo, con muchos léntigos, con una piel muy atrófica, con telangiectasias y demás, y cuesta verlo, porque además la piel, pues al estar más erótica, pues se puede inflamar más. Pero hay 2 trucos para reconocerlas, muy buenos. Primero es que una queratosis actínica es áspera al tacto, pero muy áspera, mucho más áspera que la queratosis seborreica. De hecho, se suele decir que es como el papel de lija y a veces es lo único que verdaderamente permite identificar dónde está la lesión. Entonces hay que tocarlo, ¿vale? Si nos da el aspecto de que sea muy áspero, hay que sospecharlo. Y después, que a veces suele presentarse como en forma de costras, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un paciente con mucho
con muchos signos de fotodaño, es decir, de fotoexposición prolongada y tiene costras localizadas, lo que tengo que sospechar es una queratosis actínica, ¿vale? Generalmente suelen aparecer a nivel de la cara, pero es que hay dos sitios característicos, que son en la calva, porque los señores pues no se pone fotoprotección en la calva, pero suele ser una localización corporal que a todo el mundo se le olvida, y después sería el dorso de las manos. ¿Cómo se trata? Hay muchísimas alternativas. No es necesario hacer una biopsia en una queratosis actínica, porque si no al final el servicio de anatomía patológica estaría colapsado con ellas. ¿Cómo se trata? Hay muchísimas alternativas y pues evidentemente no tiene sentido aquí empezar a hablar de todas ellas. Sí que es cierto que en un metaanálisis reciente se vio que a lo mejor el tratamiento más efectivo era el 5-fluoruracilo tópico. Pero bueno, esto también está en discusión y se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo puede ser la crioterapia, tratamiento inmunomodulador, como por ejemplo también puede ser el imiquimod, o incluso con terapia fotodinámica que se puede realizar ya con luz de día, es decir, que se le da al paciente el aminolebulinato, la crema, y se le dice que se vaya 2 o 3 horas a tomarse el sol y que vuelva, y ya realizaría el efecto. Lo que sí que es importante es tener en cuenta el concepto de campo de cancerización. Es decir, el campo de cancerización yo me lo tengo que plantear cuando el paciente tiene un elevado número de lesiones clínicas. ¿Por qué? Porque es lo habitual, porque evidentemente al haber estado expuesto a una gran superficie corporal a la radiación ultravioleta, pues es cierto que las queratosis actínicas pueden aparecer en diferentes localizaciones corporales. Entonces, el tratamiento de campo de cancerización trataría de alguna manera de contener la proliferación neoplásica de toda una superficie corporal. En este caso, pues se utilizarían generalmente las terapias que os he dicho menos la crioterapia, porque no puedo congelarle toda la cara, vamos, porque si no nos mataría el paciente. Vamos a pasar a las neoplasias malignas de estirpe epitelial, que serían fundamentalmente dos, el vasocelular y el epidermoide. El vasocelular es el más frecuente. Tiene una prevalencia en los seres humanos del 30%, es decir, 1 de cada 3 a lo largo de nuestra vida vamos a acabar desarrollando un carcinoma vasocelular. El carcinoma epidermoide tiene una mayor morbimortalidad, pero afortunadamente es mucho menos frecuente. ¿Dónde aparecen? Ambos son secundarios a la exposición solar. El vasocelular típicamente suele aparecer en la región facial y en la espalda. Aunque bueno, yo he visto casos pues, de carcinoma vasocelulares en la tinia, ¿vale? Pero típico de la región facial y de la espalda. El epidermoide puede aparecer en cualquier localización fotoexpuesta. Así que, como veis, la localización verdaderamente no nos permite alcanzar el diagnóstico diferencial. Lo que lo permite son las características clínicas. Hay diferentes fenotipos reconocidos del vasocelular, pero para que os hagáis una idea, cuando se tiene que sospechar es ante la existencia de una placa eritematosa que tiene, ya de por sí cuando se la ve, como que brilla, con un aspecto perlado, un borde sobreelevado y telangiectasias, es decir, además es que se ven a simple vista, es decir, vasitos finos que la rodean y que se encuentran por encima. Esto es enormemente característico. Y también otra cosa, y es que tengan nidos de pigmento. Los carcinomas vasocelulares pueden estar pigmentados y se pueden confundir clínicamente con un melanoma. A veces, por la inspección macroscópica no se puede discriminar, habría que hacer una dermatoscopia o tal, o sea que a lo mejor eso ya se escapa de vuestro enfoque. Pero simplemente tener en cuenta que si veis una lesión con estas características y que además tiene como puntitos azules, marrones o negros, casi seguro que va a ser un carcinoma vasocelular. El epidermoide tiene un espectro de presentación clínica bastante más amplio, ¿vale? No suele cursar con el fenotipo del vasocelular, pero sí que es cierto que tiene unos signos bastante variopintos. Primero, generalmente suele aparecer sobre zonas de carcinoma epidermoide in situ, es decir, sobre una lesión premaligna. Normalmente suele ser una placa más irregular, es decir, con unos bordes mal definidos, así irregulares, forma de mordedura. Luego suele ser friable, es decir, generalmente el paciente suele decir que le ha salido una cosa que está cubierto, a lo mejor por una costra de queratina, pero que sin embargo con rozar se le sangra mucho. Suele tener una costra muy adherida, que se desprende difícilmente. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hay una lesión costrosa y no se logra saber qué tipo de lesión es, a lo mejor sí que convendría realizar un descostraje, ¿vale? Que se puede realizar pues, simplemente con una gasita de suero, o a lo mejor le puede pautar al paciente pues, un tratamiento con vaselina con ácido salicílico durante unas semanas, ¿vale? Pues 2 o 3 semanas y que se le vuelva a ver, y ya quitado la costra, pues podemos ver mejor las características clínicas. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento verdaderamente se parece mucho. En ambos tiene que ser la cirugía. Es decir, tendré que realizar una extirpación de la lesión con relativo borde de margen de seguridad para ver que no me esté dejando ninguna célula que por lo tanto pueda acabar favoreciendo la aparición de una nueva recidiva. El tratamiento ya sabéis que luego pues hay
técnicas muy complejas, como por ejemplo podría ser el MOS, en el cual es un control intraoperatorio, es decir, se le remite la muestra al patólogo en el acto y él nos dice si hay bordes afectados y cuáles son, pues para irlos ampliando progresivamente en el caso de que fuera necesario. En el caso de que no se pudiera hacer cirugía, pues habría que hacer radioterapia. Y en el carcinoma vasocelular hay un tratamiento aprobado que se llama el Vismodegib, un inhibidor de la vía Hedgehog, que bueno, pues si lo queréis saber, sobre todo se suele utilizar, pues por ejemplo, en pacientes con síndrome de Gorlin, que es un síndrome genético que suele cursar con la aparición de carcinomas vasocelulares múltiples. También, por ejemplo, se puede utilizar en pacientes pues a lo mejor inoperables, con muchas comorbilidades, con un tumor muy grande, incluso como neoadjuvancia. Y el pronóstico del carcinoma vasocelular es excelente. Ya sabéis que es una neoplasia maligna, pero que verdaderamente es agresiva a nivel local. Hombre, desde luego que habrá casos descritos de metástasis por carcinoma vasocelular, pero no es lo frecuente. El carcinoma epidermoide sí que es grave, ¿vale? Es decir, puede diseminar por vía linfática y por lo tanto acabar produciendo la muerte del paciente. En este caso, como veis, es un caso de carcinoma vasocelular. Es cierto que a primera vista podría parecer como un queratocantoma, pero sin embargo tiene un aspecto perlado, veis como la superficie es brillante y sobre todo porque el borde está muy elevado. Los carcinomas vasocelulares también pueden tener una costra de queratina adherida, aunque en este caso parece más hemática, pero también puede tener una costra de queratina, pero al final son tumores derivados de los queratinocitos. El melanoma. El melanoma es el tumor cutáneo con mayor mortalidad, y eso a pesar de que tampoco es extraordinariamente frecuente, pero para que os hagáis una idea es una de las neoplasias malignas con mayor poder metastatizante. ¿Por qué? Pues bueno, pues que yo creo que también tiene que ver un poco con las características biológicas de la célula que lo origina, porque el melanoma no tiene unas adhesiones tan extraordinariamente fijas como la tiene los queratinocitos, entonces al final es mucho más fácil que si se produce la transformación maligna en uno de estos elementos puedan invadir a tejidos circundantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues esto también fue una búsqueda bastante exhaustiva que se realizó en medicina pública pues hace una serie de décadas, porque claro, sorprendía. Sí que es cierto que parecía que estaba relacionado con la fotoexposición solar, pero claro, sorprendía que, por ejemplo, en países de África cercanos al Ecuador, pues vamos a poner pues Gabón, la República Centroafricana o el Congo, que pues, tienen unos altos índices de exposición solar y que sin embargo apenas desarrollaban tumores, y por ejemplo en Australia, que estaba a latitudes un poco más lejanas del Ecuador, pues eran las zonas con mayor incidencia mundial de melanoma. ¿Por qué? Porque el caso clínico típico del melanoma, aunque ahora veremos que esto tiene peculiaridades según la variante del mismo, suele ser fotoexposición en fototipos bajos, que son el 1 y el 2. El 1, para que nos hagamos una idea, es el que tiene pecas y los ojos azules. Eso ya es un fototipo 1. Y el fototipo 2 es el, bueno, también el 1, ¿vale? Pero el fototipo 2, para que nos hagamos una idea que sea mucho más fácil, es el aquel que siempre se quema. Nunca se broncea y siempre se quema. Claro, lo que pasa es que no basta una fotoexposición mantenida, porque el caso del carcinoma vasocelular y del carcinoma epidermoide suele ser un daño mantenido a lo largo del tiempo. Pero en el del melanoma no, son fotoexposiciones de alta intensidad de manera intermitente. Y de hecho suelen ser quemaduras solares, pues por ejemplo de gente que se va a la playa, que aparecen antes de la adolescencia. Y esto sí que está visto con estudios epidemiológicos, porque por ejemplo se vio, claro, Australia pues es un país pues que siempre ha tenido, vamos, por lo menos en sus primeras décadas desde la fundación del territorio, bueno, desde la fundación de la Commonwealth de Australia, pues sí que es cierto que ha tenido mucha inmigración, sobre todo de países europeos. Entonces se vio que la incidencia de melanoma era mayor en los adolescentes aborígenes o incluso en los propios adolescentes que vivían en Australia que a lo mejor los individuos caucásicos que venían con 30 años a Australia a vivir. Entonces es muy importante proteger a los niños de la fotoexposición porque la piel tiene memoria y además muy mala para este aspecto. ¿Cuáles son los criterios de alarma macroscópicos? Es decir, lo que me tiene que preocupar de verdad. Primero, está la regla ABCD. Vamos a verla. Por lo general yo siempre, a ver si hay que hacerlo con un poco de ciencia, ¿no? Y evidentemente con una serie de criterios para no saturar, porque si no al final todo el mundo se acabaría derivando a dermatología. Pero siempre hay que tener en cuenta que si yo no me quedo tranquilo y no puedo descartar un melanoma, es muy buena indicación derivarlo, a pesar de que se sospeche no, pero de que tengas la impresión de que pueda ser una queratosis seborreica, pero no estás del todo seguro y quieres que lo vea un dermatólogo. ¿Por qué? Porque el melanoma mata, ¿vale? Entonces está el criterio del ABCD, realizado así pues para que sea mucho más fácil de recordar. Entonces la A sería la asimetría. Como veis esta lesión ya es asimétrica. Voy a intentar no pintar para que se vea bien.
pero ya sería simétrica, ¿vale? Porque, por ejemplo, tiene esta prolongación que ya no esta que estoy señalando aquí, que ya no está en la mitad izquierda, es decir, no es tan bien definida como, por ejemplo, en el caso de un agua. Segundo, los bordes son irregulares, es decir, son bordes en mordedura, que se llaman así. ¿Veis? Parece como un contorno geográfico. C, el color. A ver, aquí hay dos. Normalmente se suele asumir como máximo 2 colores. Es cierto que aquí hay 2 colores, pero generalmente suelen ser al menos 3. Al menos 3 colores suele ser muy sugerente de melanoma. 2 tampoco, porque puede haber nevus intradérmicos que a lo mejor hay algunos en los que el pigmento todavía no esté tan interiorizado y no aparezca de manera tan azulada. D sería el diámetro, que generalmente se suele poner el umbral en 5 o 6 milímetros. Y 6 sería la evolución, es decir, lesiones pues, que los pacientes refieren que les han crecido de manera reciente durante los últimos tiempos, que están ulceradas o demás. Yo creo que sobre todo lo importante que hay que tener en cuenta es el patito cero, porque el problema está que el paciente pues normalmente suele tener multitud de nevus. Entonces, claro, no tiene mucho sentido estar durante 3 horas realizando una exploración súper minuciosa porque verdaderamente la gran mayoría van a ser benignos. El melanoma es el patito feo, es el que se diferencia de los demás. Por ejemplo, yo que soy una persona blanca, pues que a lo mejor tengo muchos nevus y de repente me veo uno que es absolutamente negro como el carbón, pues ese va a ser el patito feo, el que se diferencia de todos mis otros nevus, que son marrones claros. Ese es el peligroso, ese es el que puede ser un melanoma. Y también es importante tenerlo en cuenta que los melanomas generalmente suelen asentar sobre lesiones de novo, es decir, no sobre nevus anteriormente preexistentes, que sí que puede haber un cierto riesgo de malignización potencial, pero no es lo típico del melanoma. El melanoma suele ser un lunar, para que nos entendamos, que le ha salido de repente. ¿Cómo se ven en la dermatoscopia? Yo sé que algunos de vosotros a lo mejor tenéis un dermatoscopio porque sí que lo suelen regalar a algunas casas comerciales y la verdad que está bastante bien, sobre todo para atención primaria, porque la dermatoscopia sobre todo se describió al primer momento pues, para realizar el diagnóstico diferencial de las lesiones melanocíticas y reducir el número de biopsias, pero está muy bien porque, por ejemplo, nos permitiría diferenciar una queratosis seborreica de una lesión pigmentada. Pero bueno, sobre todo el melanoma, ¿qué sería lo que me preocuparía verdaderamente? Primero, voy a hacer el dibujo así de un melanoma y vamos a ver. Primero, en la dermatoscopia, ¿vale? Suelen tener una zona que se conoce como un velo azul blanquecino. ¿Esto qué es? El problema del melanoma es que suele tener un infiltrado inflamatorio muy marcado en la biopsia. Es decir, el propio sistema inmune reconoce que estas células son malignas y por lo tanto tiende a atacarlas. Entonces, hay áreas de regresión en las cuales se produce la sustitución del pigmento por una zona de fibrosis. Y esto en la dermatoscopia se ve con un velo azul blanquecino. Después, la red de pigmento. Como ya sabéis, la piel se distribuye en papilas y en crestas. Normalmente, esa es la mayor cantidad de melanocitos y por lo tanto de mayor transferencia de melanosomas, se suele encontrar a nivel de los surcos. Por eso, cuando se suele realizar la exploración de una lesión pigmentada, por ejemplo, una queratosis seborreica es una lesión pigmentada pero no melanocítica, suelen tener el patrón en surco, es decir, es un retículo de pigmento. Los pacientes, en el caso del melanoma es cierto que tienen retículo de pigmento, pero a lo mejor tienen como varios patrones de retículo, es decir, igual que a lo mejor un paciente solo tiene uno, pues por ejemplo el reticular, que se denomina así o lineal, pues el melanoma a lo mejor tiene una parte de reticular, otra parte de globuloso, otra parte a lo mejor de patrón en pimienta, ¿vale? Eso suele ser muy llamativo del caso del melanoma. Después, una lesión benigna, una lesión melanocítica benigna, generalmente sus bordes suelen terminar de manera tenue. En el caso del melanoma no, hay un borde, una finalización abrupta de la red del pigmento. Y esto en la foto se ve muy bien, porque mirad, lo pigmentado que está aquí, esta parte del melanoma, y sin embargo contrastan con el color de la piel. ¿Qué más? Luego, por otro lado, suelen tener también vasos superficiales y después los melanomas, aunque bueno, esto puede ser también típico de cualquier otra lesión melanocítica, tienen prolongaciones que se conocen como pseudópodos. En el caso del melanoma es muy característico que estos sean heterogéneos, es decir, pues que haya algunos que sean más largos que otros o más gruesos que otros. ¿Cuál es su pronóstico? A ver, generalmente si se logra diagnosticar precozmente en estadios localizados, no es mortal, ¿vale? Y de hecho hay muchos pacientes que afortunadamente se suele ver así, pero como hay afectación linfática o metastásica, generalmente el pronóstico suele empeorar. Vamos a ver las 4 variantes clínicas principales del melanoma, que son el léntigo maligno, el de extensión superficial, el nodular y el lentiginoso acral. ¿Cuál es el dato típico?
Léntigo maligno. El léntigo maligno suele ser el típico de ancianos, es decir, de señora de 90 años que ha vivido en un pueblo dedicado, pues yo qué sé, vamos a ver, yo por ejemplo un pueblo de Madrid, de la Sierra Norte, ¿vale? Que siempre ha tenido una fotoexposición mantenida y viene con una lesión en la cara, porque generalmente el léntigo maligno afecta a la cara. Después, en la extensión superficial. En la extensión superficial es el más frecuente. En caucásicos. Es decir, en fototipos bajos. Después tendríamos el nodular. El nodular hay que tener mucho cuidado porque es el más grave. Y luego finalmente tendríamos el lentiginoso acral. El lentiginoso acral es aquel que aparece, es el más raro en los blancos, pero sin embargo es el más frecuente en los individuos asiáticos y africanos. ¿Cuál sería la etiología de la localización? Ya os lo he dicho, el léntigo maligno es la cara. Lo característico del léntigo maligno, que lo diferencia de las otras variantes del melanoma, es que sí que es cierto que está relacionada con la fotoexposición, pero es fotoexposición continuada, es decir, es un daño solar mantenido. Formaría parte del mismo espectro clínico, aunque con salvedades, pero aparecería en el mismo perfil de paciente que el del carcinoma epidermoide o carcinoma vasocelular, es decir, un señor mayor que ha estado expuesto al sol durante una gran cantidad de su vida. Después tendríamos el de extensión superficial. Esta generalmente puede aparecer en varias localizaciones. Lo típico es que suele aparecer en la espalda y es el de la fotoexposición intermitente que os he comentado previamente. Luego tendríamos el nodular. El nodular es cierto que guarda una relación con la fotoexposición, también intermitente, aunque no es tan robusta como el de extensión superficial. Y puede aparecer en cualquier localización. Lo típico suelen ser extremidades, pero bueno, tampoco es un dato que verdaderamente oriente hacia el diagnóstico diferencial. Y luego tendríamos el lentiginoso acral. El lentiginoso acral, así como dato característico, no está relacionado con la fotoexposición, sino con los traumatismos crónicos. Y de hecho suele aparecer a nivel del calcáneo, de la zona del talón. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Porque esto a veces puede venir un paciente que os plantee la duda de si os ha visto una cosa negra en la planta y claro, no sabéis exactamente si a lo mejor es un hematoma intracórneo o puede ser el caso de un melanoma, porque como las dos se favorecen por la aparición de un traumatismo, pues pueden aparecer perfectamente en la misma localización. ¿Cómo sé yo si, por ejemplo, veo una lesión negra en el talón, si es algo bueno, es decir, pues por ejemplo, una hemorragia o algo malo que pudiera ser un melanoma? ¿Cómo lo haría? Fundamentalmente con un desbridamiento, es decir, yo cojo una hoja de bisturí y lo que voy a hacer es quitar progresivamente el estrato córneo localizado en este nivel. Si es una hemorragia, primero me va a aclarar y además voy a ir viendo cómo las escamas tiene un patrón negro punteado en sal y pimienta. Mientras que en el caso de un melanoma yo voy a ver que eso va a continuar exactamente igual, que da igual que quite el estrato córneo porque estoy viendo que lo negro, es decir, lo que está pigmentado, está por debajo y por lo tanto ya me tengo que empezar a asustar. Léntigo maligno melanoma, ya lo sabemos, lo típico es que aparezca en ancianos. En la extensión superficial y el nodular, bueno, estos tres suelen aparecer en jóvenes. Es cierto que hay diferentes variantes clínicas, ¿vale? Porque, por ejemplo, el nodular y el lentiginoso acral suelen aparecer más en mediana edad, pero bueno, puede aparecer también perfectamente en jóvenes. Lo que verdaderamente diferencia la edad es el léntigo maligno. Y la evolución. Vamos a ver, muy importante. Los melanomas tienen dos patrones de crecimiento que se tienen que conocer porque condiciona el pronóstico. Los melanomas, salvo una variante, suelen empezar primero creciendo horizontalmente, es decir, hacia los lados. Y luego acaban desarrollando una fase de crecimiento vertical, es decir, que van invadiendo la dermis, la hipodermis, y por lo tanto, evidentemente, estas son zonas drenadas por vasos linfáticos y que por lo tanto se pueden acabar favoreciendo la aparición de adenopatías. Y aquí sería cuando aparecería todavía una lesión más palpable. Entonces, el único tipo de melanoma que es directamente invasor desde el principio en estratos profundos es el nodular, que tiene un crecimiento vertical. El resto es horizontal. Y de hecho, el léntigo maligno, el léntigo maligno suele ser una mancha que suele tener una evolución que generalmente le va cambiando un poco de tamaño con bordes geográficos hasta que llega un momento en el que de repente el paciente se nota un nódulo, una pápula, es decir, algo que de repente le sobresale. Es en ese momento cuando ha alcanzado crecimiento vertical y cuando se denominaría léntigo maligno melanoma. Si no tiene un componente palpable, solo se llama léntigo maligno. Respecto al tratamiento del melanoma,
lo tenéis todo perfectamente del manual. Yo tampoco creo que eso sea verdaderamente muy importante de estudiar, pero bueno, yo creo que sí que está bien para saber un poco qué es lo que se hace. Vamos a pasar a la psoriasis. La psoriasis es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes en los individuos caucásicos. Aproximadamente la prevalencia es del 2%. Entonces vamos a ir viendo. Los fenotipos clínicos. Pues esto va a ser la cara anterior y la cara posterior. Normalmente suele ser una psoriasis vulgar, es decir, el fenotipo más frecuente. Y esto generalmente, ¿cómo se suele ver? Pues suele haber una afectación muy llamativa del cuero cabelludo, es decir, el paciente se suele quejar de tener mucha descamación. Luego, posteriormente, suele afectar al área lumbosacra y a las áreas extensoras, sobre todo a los codos y a las rodillas. Muy importante, las lesiones de la psoriasis, aunque ahora lo comentaremos para tratar de reconocerlas, es que no pican, muy típico, ¿vale? Luego hay otra serie de fenotipos clínicos, como por ejemplo puede ser el de la psoriasis cutata. La psoriasis cutata, como ya sabéis, puede ser secundaria a una faringoamigdalitis estreptocócica. Entonces, la cutata, pues por ejemplo, suele cursar con pápulas y placas de pequeño tamaño distribuidas a lo largo de toda la superficie corporal. Luego hay otro patrón que se conoce como invertido. En el caso del invertido, es al contrario que la vulgar. Si la vulgar aparece en superficies extensoras, pues la invertida es todo lo contrario, suele aparecer en flexuras. De hecho, esto es muy importante porque a veces se suelen confundir con intértrigos candidiásicos y verdaderamente no es eso, sino que es una psoriasis. ¿Por qué aparece la psoriasis? Se desconoce, es una enfermedad de etiología multifactorial. Desde luego que hay una predisposición genética y luego pues hay una serie de factores ambientales que lo pueden favorecer. Por ejemplo, característico a lo mejor puede ser el alcohol. De hecho, la variante invertida normalmente suele aparecer precipitada y empeorada por el alcohol. También está el tabaco, porque al final actúa como una sustancia que favorece la modificación de determinados antígenos endógenos y que por lo tanto hace que sea mucho más fácil que lo reconozca el sistema inmune. ¿Cómo identifico yo una lesión de psoriasis? Porque hablando puede ser muy fácil, pero sí que es cierto que se puede confundir con una placa eczematosa. Pero sin embargo sí que hay una serie de datos que son bastante característicos. Primero, que es una lesión muy bien definida. En el caso del eczema no lo está tanto. Es que la psoriasis, una de las cosas tan llamativas es precisamente lo bien definido que está. No quiero emborronar la imagen, pero ved que, por ejemplo, hay una limitación muy clara entre la placa de la psoriasis y la piel circundante. Después, suele tener un componente eritematodo-descamativo, es decir, eritematoso. Esto varía a veces, en este caso la foto no se ve tan clara, luego en otra que os pondré sí, pero suele tener un color rojo vinoso, es decir, muy intenso. El caso del eczema suele ser un rosita claro y el de la psoriasis es un rojo intenso. Y después tendría las escamas. Las escamas dependen mucho del estado de evolución, pero suelen ser unas escamas blanquecinas que además se caracterizan por estar adheridas, es decir, que a uno le cuesta desprenderlas. Lo tenemos que sospechar cuando yo vea lesiones, placas eritematosas muy bien definidas. Esto es lo que me tiene que hacer sospechar una psoriasis. Ya sabéis que a veces puede haber variantes pustulosas, es decir, aquellas que cursan con una gran activación del componente neutrofílico, de tal manera que se produce una migración intraepidérmica de los neutrófilos y de tal manera que por lo tanto se acaba formando la formación de vesículas y de pústulas intraepidérmicas. Como lo veis aquí son amarillas, pero hay que tener cuidado porque el pus a nivel de las palmas y de las plantas puede tener una coloración un tanto marronácea, como por ejemplo podéis ver aquí. Así que no es un amarillo tan franco como puede aparecer en otras localizaciones. Y esta se trataría la variante de la psoriasis cutata. Las lesiones son de mucho menor tamaño y, como veis, no siguen el patrón característico de distribución de la vulgar. La vulgar no cursaría con estas lesiones tan distribuidas en toda la superficie. Tratamiento. Muy importante, me da igual la gravedad. Jamás en la psoriasis hay que utilizar corticoides sistémicos. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque primero, producen una mejoría clínica al principio, pero están asociadas a un riesgo incrementado de recidiva y de taquifilaxia. Nunca hay que utilizar corticoides sistémicos. ¿Cómo hago yo el tratamiento? Entonces, es muy fácil de la psoriasis. Normalmente hay dos grandes escalas que se suelen utilizar. Una es la escala PASI, que básicamente es una escala de gravedad, tiene en cuenta pues, un poco el grado de inflamación, edema, y luego estaría la escala del EQI, que es de calidad de vida. Se considera leve cuando la puntuación es menor de 10 y ya al menos moderada cuando es al menos 10. ¿Cómo puedo saber yo esto en la práctica clínica? Muy fácil, y muy fácil además. Tenemos que ver cuántas placas, así de un tamaño relativamente considerable, por ejemplo, el caso de la butata no me vale, pero por ejemplo una placa así de 2-3 centímetros, ¿vale? De 3 por 2 centímetros.
puede calcular a ojo el PASI. Sería ver cuántas placas tiene el paciente y restarle una, de tal manera que si, por ejemplo, tiene 7 placas así de 3 por 2 centímetros, pues al final a ojo le podría restar una y al final acabaría teniendo un PASI 6. PASI leve, por debajo de 10. No hay que derivar. Esto se trata en atención primaria. Y el tratamiento es muy sencillo. Al final, es cierto que es una enfermedad autoinmune, pero se maneja muy bien este tipo de psoriasis leves. Se trataría de manera tópica, y la combinación de elección es corticoide más análogo de la vitamina D. Esto tiene demostrado un efecto sinérgico, potencia la eficacia más que los dos utilizados de manera separada, y además es que el análogo de vitamina D contrarresta los efectos adversos, sobre todo de inducción de atrofia cutánea. ¿Cómo se deberían de utilizar? Pues mirad, generalmente, hay muchísimos tipos de formulaciones y demás, normalmente lo que se suele utilizar es una espuma, porque favorece una mayor aplicabilidad. Entonces, lo que se suele hacer es que bien, lo utilicen una vez al día en las zonas con placas durante aproximadamente unos 30 días. El límite son 30. Si necesita más, si a pesar de los 30 días no ha mejorado, ya sería moderada y habría que derivar. Y luego, una vez ya se hubieran resuelto, antes de los 30 días o a los 30, ya lo utilizaría 2 o 3 veces por semana de mantenimiento en las zonas que normalmente se les suelen inflamar. Y este enfoque tiene demostrado que produce una reducción del número de brotes y que no induce atrofia cutánea. Y luego tendríamos el moderado. Entonces, el problema del moderado ya es lo complicado, porque aquí hay un elevado número de alternativas terapéuticas y verdaderamente ninguna es elección sobre la otra. Hay que tener en cuenta siempre las características de la enfermedad, las comorbilidades y las posibles preferencias del paciente. Primero tenemos los no biológicos. En teoría, los no biológicos siempre son de elección en al menos las moderadas. Es decir, yo para pautar un biológico, salvo excepciones, que eso verdaderamente es algo muy específico, tendría que pasar previamente por un no biológico. ¿Cómo me acuerdo yo de los no biológicos? Yo me acordaba por la regla mnemotécnica del ciclo de la fama, que son la ciclosporina. De la ciclosporina lo importante es saber que, uno, no se puede utilizar de mantenimiento de manera prolongada, es decir, sí es cierto que la ciclosporina tiene una gran ventaja y es que induce una respuesta clínica muy rápida, pero tampoco se puede mantener por problemas de seguridad. Entonces aquí habría que cambiar otro tipo de tratamiento. F sería de fototerapia. Estos son 2 tratamientos seguros en el embarazo. La fototerapia pues suele tener un número máximo de sesiones dependiendo fundamentalmente del fototipo de paciente y también un poco de las infraestructuras. Generalmente se le suele dar 3 días a la semana y normalmente este tipo de tratamiento se le suele ofrecer a los pacientes que son muy aprensivos a tomar comprimidos o pastillas. Luego tendríamos el acitretino. El acitretino es un retinoide. Importante del acitretino, muy eficaz para la variante pustulosa. Segundo, que no inmunosuprime, así que a lo mejor estaría muy bien en pacientes que, por ejemplo, tienen una neoplasia concomitante. Y tercero, que hay que seguir todas las precauciones de los retinoides. Y la precaución más importante del retinoide es la teratogenicidad. Antes de iniciar un retinoide sistémico, siempre hay que hacer un test de embarazo para descartar un embarazo. No es estrictamente obligatorio la anticoncepción, aunque se le tiene que recomendar a la paciente porque tiene que firmar un consentimiento informado antes de iniciar este tratamiento. Y lo importante del acitretino es que se almacena de manera prolongada en el tejido adiposo. Debería mantener la anticoncepción hasta 3 años después de haber finalizado el tratamiento o no quedarse embarazada durante ese intervalo. Entonces, al final, el acitretino, plantearlo en una mujer en edad fértil, pues a lo mejor, si hay otras alternativas disponibles, tampoco sería lo más adecuado. Luego tendríamos el metotrexato. Así que con esta regla mnemotécnica, vamos, yo esta fue la que me saqué para estudiármelo en el MIR y la verdad que me parece muy útil y yo creo que así no se puede olvidar. Y biológicos, hay multitud de familias, entonces yo solo lo puse en el manual un poco para que lo supierais, pero evidentemente no es necesario saberse cada principio activo y demás. Lo que sí que es importante es lo que se tiene que hacer antes de iniciar un biológico, que sería, primero, un cribado de enfermedades infecciosas, se realizaría una serología del VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Generalmente se suele hacer también una serología de sarampión y de rubeola y de parotiditis para ver si está vacunado, porque ya antes de iniciar un biológico hay que completar el calendario de vacuna. Y luego después un criado de tuberculosis, que aquí hay que solicitar un Mantux o un IGRA y una placa de tórax. Y este sería el tratamiento sistémico. Vamos, yo creo, a una de las cosas más importantes en la atención primaria y medicina general, que serían las toxicodermias. ¿Por qué?
Porque el problema de la piel es que es uno de los órganos en los que más frecuentemente se suelen manifestar las reacciones adversas de los tratamientos. Y suelen pasar muy desapercibidas. Y el problema es que las toxicodermias, algunas de ellas tienen un riesgo de mortalidad altísimo. La necrolisis epidérmica tóxica, como ahora veremos, tiene una tasa de mortalidad del 60%. Esto es una auténtica barbaridad, es prácticamente el doble o el triple de lo que presenta un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Así que hay que tenerlo muy claro. ¿Cuándo tengo que sospechar una toxicodermia? Siempre hay que sospechar una toxicodermia, siempre, absolutamente siempre, cuando un paciente se queje de algo en la piel y lo achaque inmediatamente, bueno, inmediatamente no, pero vamos, después de la administración de un medicamento. Las toxicodermias no suelen ser tan pruriginosas. Muy importante, es la etiología más frecuente de exantema del adulto. ¿Qué es un exantema? Un exantema al final es una erupción generalizada en toda la superficie cutánea. En los niños lo más frecuente es que sea de infecciosa, es decir, una etiología vírica. En el caso de los adultos es medicamentosa. A veces sí que es cierto que hay una serie de trucos que nos permiten diferenciar la etiología. Primero está la anamnesis, que claro, pero luego, por ejemplo, en la exploración, pues los exantemas de etiología vírica pues suelen cursar con petequias, con vesículas, que una toxicodermia no lo suele presentar, pero como los de atención primaria generalmente nos vais a mover con adultos, cuando veamos un exantema, lo primero que tenemos que pensar es en un medicamento, pero es que se tiene que encender la bombilla. Estos son los fármacos más relacionados, lo puede producir cualquiera, pero estos son los más descritos en la literatura, que son antiepilépticos aromáticos, es decir, los antiguos, la fenitoína, la carbamazepina, las sulfamidas, que por ejemplo se pueden utilizar perfectamente en la práctica clínica, los betalactámicos de amplia distribución universal, y ojo, el alopurinol, porque el alopurinol parece un fármaco muy anodino que no suele producir reacciones adversas y es uno de los componentes que más relacionado está con el desarrollo de toxicodermias graves. Así que cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y ver el agente causal, siempre hay que pensar en el alopurinol. La toxicodermia más frecuente, afortunadamente, es el exantema medicamentoso. Ahora veremos las características, pero suele ser el 90%. El problema de las toxicodermias es que todas al principio, salvo excepciones, se suelen manifestar como un exantema benigno. Entonces, hay que estar muy atento, hay que ver todos esos signos que nos pueden indicar una mala evolución. Y el periodo de incubación es de 7-14 días. Como todas las cosas mediadas por el sistema inmune, por una reacción cruzada. 7-14 días, se puede prolongar hasta 21. Salvo en el caso del DRES, que como veremos por las peculiaridades de su patogenia es más largo, ¿vale? Que serían 2 semanas, 2 meses. Entonces vamos a pasar a lo más grave de las toxicodermias, que es el espectro del síndrome de Stevens-Johnson y Lannett. Y hay que diferenciarlo del eritema multiforme. Hay que tener mucho cuidado porque estas enfermedades se suelen denominar de manera indistinta fuera del campo de la dermatología, pero es que no tienen absolutamente nada que ver y hay que saberlo. Dentro del eritema multiforme, fundamentalmente se distinguen dos grandes variantes, que serían la minor y la mayor. La minor es secundaria al virus herpes simple, pero ojo, que no es por la propia infección del virus, es una reacción inmune precipitada por los antígenos. El caso típico característico, un varón de 35 años, caucásico, que desarrolla una recidiva de herpes labial y que al cabo de 2 o 3 semanas empieza a desarrollar lesiones dianiformes a nivel de las manos. Muy típico. El mayor, más cosas, puede ser por virus herpes simple, puede ser por micoplasma o puede ser por fármacos, pero lo que sí que es importante tener en cuenta es que los fármacos rara vez suelen ser una causa de eritema multiforme. Si yo estoy viendo que lo estoy achacando a un fármaco, me parece un eritema multiforme, ojo que hay que pensar en un síndrome perteneciente al espectro del síndrome de Stevens-Johnson-Met. ¿Cuál suele ser la clínica? Bueno, la clínica generalmente lo que lo suelen referir los pacientes es que suelen presentar, lo que os he comentado, una serie de pápulas. Vale. Estas pápulas o placas suelen presentar unas características dianiformes. Son lesiones palpables y se caracterizan por presentar dos anillos concéntricos, de tal manera que el centro es mucho más oscuro que la periferia. Esto se produce así porque básicamente lo que está traduciendo es la existencia de lesiones en diferentes estadios evolutivos. Se conoce como enojo de Weyl. El daño más intenso se produce en el centro, de tal manera que a veces incluso se pueden presentar vesículas o erosiones. ¿Dónde suelen aparecer estas? Pues varía, pero generalmente suelen tener un predominio acral, es decir, es muy típico que suelen aparecer en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La clínica, aparte de esto, ¿qué es lo que suelen presentar? El minor nada más, es decir, está perfecto, es un individuo que viene porque le ha salido esto en las palmas de las manos, pero está genial, no tiene fiebre, no tiene afectación mucosa y no pasa absolutamente nada. En el mayor suele cursar con mayor sintomatología sistémica, es decir, suele cursar con pródromo, como un cuadro pseudogripal, cursa con erosiones mucosas,
Pues, por tanto en la boca como en las conjuntivas. La mortalidad es baja, ¿vale? Es decir, el eritema multiforme generalmente no mata. Y aquí está el problema. El espectro del síndrome de Stevens-Johnson-NET. La gran mayoría son secundarias a fármacos, a lo que os he comentado anteriormente. Pero ojo porque hay variantes no medicamentosas que son muy raras, que pueden ser por infecciones o por causa autoinmune. Como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Aunque hay a veces que verdaderamente es idiopático, ¿vale? Y esto causa un gran trastorno a los pacientes, porque ya os digo que sinceramente a mí no me gustaría nada tener una necrólisis epidérmica tóxica a frigore, porque es una enfermedad muy grave. La mortalidad varía un poco según las cohortes, porque depende del grado de desprendimiento cutáneo, pero en la NET suele estar entre el 30 y el 65%, esto es una auténtica barbaridad, y el síndrome de Stevens-Johnson verdaderamente es entre el 5 y el 12%. ¿Cómo lo veo? El problema del espectro del síndrome de Stevens-Johnson-NET es que se puede confundir bastante con un eritema multiforme mayor. ¿Por qué? Primero, porque suele cursar con pródromos durante las primeras 48 horas, que parece una faringoamigdalitis. Es decir, pues es pacientes que a lo mejor tienen una sensación de escozor faríngeo, tienen fiebre, les pica un poco la conjuntiva también. Y cuidado porque hay que evitar aquí el sesgo protopático. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, pues cuando vienen con esta clínica, pues evidentemente un paciente que viene a una clínica de faringoamigdalitis no vas a pensar primero que tiene una NET, ¿vale? Es que es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué se les suele prescribir a estos pacientes? Pues alivio sintomático. Entonces, cuando ya desarrollan el cuadro de NET, normalmente se les suele asociar a ese fármaco que recibió durante las primeras 48 horas, pero es que cuidado, salvo reexposiciones, no puede aparecer antes de los 7 días. Es muy importante tener esto, porque luego esto tiene implicaciones, porque ya no se le va a provocar y a lo mejor le estamos prescribiendo estamos prescindiendo de un tratamiento que a lo mejor le va a salvar la vida en el futuro. Entonces, cuidado con el sesgo protopático. Hay que cumplir los 7-14 días. Luego ya es cuando empieza con la aparición de las lesiones cutáneas, que puede parecer un exantema morbiliforme, pero ojo, porque desarrolla lesiones dianiformes. Pero estas ya son atípicas, ¿vale? ¿Y por qué son atípicas? Primero, porque no son palpables, es decir, serían máculas o manchas. Vosotros pensad que al final la NET es un cuadro con una evolución mucho más grave y mucho más rápida, de tal manera que al final es que no le da tiempo a que la lesión sea palpable, pero que os hagáis una idea, solo que aparezca como tal macroscópicamente. Y después, porque solo tiene 2 zonas, no tiene 3, como la del eritema multiforme. Y luego lo típico que nos llama la atención es el desprendimiento cutáneo. Y vamos, lo que os tiene que encender la bombilla al momento que prescribís un tratamiento y viene alguien a las 2 semanas diciendo que se le está desprendiendo la piel, es que hay que mandarle rápidamente a una UVI de quemados, ¿vale? Aquí se diferencia, muy importante, el síndrome de Stevens-Johnson y la NET no se diferencian por el grado de afectación corporal del exantema, sino por el porcentaje de superficie corporal desprendida. El síndrome de Stevens-Johnson sería por debajo del 10%, en la NET sería por encima del 30%, y luego estaría el overlap del síndrome de Stevens-Johnson-NET, que sería entre el 10 y el 30%. La NET es una enfermedad que o sobrevives o mueres, es decir, nunca va a cronificar. ¿Por qué? El porcentaje de desprendimiento máximo se va a alcanzar en el día más 7 de síntomas y generalmente la resolución en el día más 14. No es una enfermedad que cronifique. Es cierto que puede haber secuelas, pero no va a ser crónica, ¿vale? Cambio un eritema multiforme sí, porque si tiene reinfecciones por el virus herpes simplex y ha tenido episodios previos no relacionados con medicamentos, pues a lo mejor hay que pensar más en esto, ¿vale? Aquí tenéis una tabla que es mucho más bonita y si queréis pues le podéis hacer una captura de pantalla, aunque bueno, ya lo tenéis más o menos en el manual, pero por si lo queréis, aquí la tenéis. Bien, vamos a pasar siguiente a otras dos, que serían el exantema medicamentoso y el STRIFE. Entonces, el exantema medicamentoso, pues como su propio nombre indica, son por fármacos. Y el STRIFE también. El STRIFE es como un exantema medicamentoso que únicamente afecta a los pliegues, ¿vale? De hecho, los fármacos más relacionados son los betalactámicos. Mortalidad de ambas, nula, vamos, esto no se muere nadie. Ponga 1%, vamos, eso son cosas que se suelen poner. Nada, nula, nunca se muere nadie de esto. ¿Cómo lo veo? Tanto en el exantema medicamentoso como en el STRIFE, el paciente está bien, está con buen estado general, es decir, no tiene fiebre, o sea, a lo mejor tiene fiebre por el fármaco, por la enfermedad por la que le han prescrito el fármaco, pero no está mal, no tiene erosiones mucosas, no tiene afectación en conjuntivas, como en el caso del síndrome de Stevens-Johnson. No, ¿vale? Está perfecto. ¿Cómo es la exploración física? El exantema medicamentoso es un exantema morbiliforme sin más, es decir, constituido por máculas y pápulas eritematosas, que pueden ser confluyentes.
Y el caso del SDAIF, lo típico, afecta a flexuras. Tiene que afectar al menos 2 áreas flexurales. Pues por ejemplo, ingle más axilas, o axilas más fosa poplitea. Muy importante, siempre que vea una placa o una mancha eritematosa en las ingles, por favor, no hay que pensar siempre en intertrigocandidiásico, es que puede ser un SDAIF. Así que siempre que veamos ingles irritadas, siempre hay que preguntar por cambios recientes en el tratamiento, porque cuidado, puede que nos encontremos ante una toxicodermia. ¿Cómo se realizan los tratamientos? Vamos a ver, en el caso del síndrome de espectro de Stevenson-Sonnet, lo que tenéis que hacer es directamente mandarle a la UBI de quemados, ¿vale? Y luego en el resto, el eritema multiforme mayor, como no tiene, si está bien, se le puede tratar con corticoides sistémicos y el resto basta un tratamiento sintomático con corticoides tópicos. Aquí de nuevo tenéis la tabla por si le queréis hacer una foto. Y luego ya tendríamos el último, que es el peculiar, el que a mí me gusta, el síndrome de hipersensibilidad a fármacos. También se conoce como DRESS. Lo que pasa es que a mí no me gusta llamarlo DRESS porque ahora veréis la razón de por qué. Este es secundario a una serie de fármacos, entre los cuales los más característicos son el abacavir. Esto se tenía que hacer una determinación del HLA para ver si no lo desarrollaba, pues es porque pueden desarrollar un DRESS. La motregina, mucho cuidado, que esto sí que está siendo prescrito recientemente por los neurólogos bastante frecuentemente, y antiepilépticos. Tiene un periodo de latencia muy prolongado, puede llegar a ser hasta de 2 meses, con lo cual es difícil porque ni el propio paciente a lo mejor lo achaca. Yo esto me acuerdo porque con la regla del DROS, 2 semanas y 2 meses. El síndrome de hipersensibilidad a fármacos tiene una peculiaridad. El resto de las toxicodermias se producen por linfocitos T efectores del fármaco, es decir, pues al final llega el fármaco por diferentes mecanismos de acción, entre uno de los cuales es modificar un antígeno del organismo, y los linfocitos T efectores lo reconocen y producen el daño. En el caso del síndrome de hipersensibilidad a fármacos, es cierto que hay estos linfocitos T efectores, pero también se ve un aumento de linfocitos T reguladores, los cuales, es decir, los T reguladores, os acordáis que eran los inmunosupresores, los cuales a veces pueden tener la actividad un poco mal, pero, es decir, la actividad un poco reducida, pero sí que es cierto que los estadios iniciales no. El problema del síndrome de hipersensibilidad a fármacos es que se parece a un SIRI, a un síndrome de reconstitución inmune, el que tienen los pacientes con VIH cuando parte de unos recuentos CD4 muy bajos y se inicia el tratamiento antirretroviral. El DRESS, a grandes rasgos, es como si fuera un SIRI inducido por un fármaco. Y el problema es que se produciría un daño inmune frente a virus, herpes virus tipo 6, herpes virus tipo 7 o virus Epstein-Barr. El daño clínico no lo produce el fármaco per se, sino la reacción inmune que desencadena frente a estos virus. Es muy curioso, muy característico de esta toxicodermia. El síntoma más frecuente es la fiebre. Tiene una afectación de estado general. DRESS es una afectación grave. Hay que mandarlo a urgencias de un hospital, porque esto es un criterio de ingreso hospitalario. ¿Cómo lo tengo que sospechar? Muy típico, edema facial. Todo edema facial desencadenado por un fármaco, evidentemente que no sea un angioedema, pero edema facial hay que pensar en un DRESS. Luego, suele cursar con adenopatías generalizadas, pues como un SIRI, igual. Afectación visceral, la más frecuente suele ser hepática. Y, muy importante, tarda mucho en mejorar, pero mucho. O sea, puede llegar a tardar perfectamente hasta 2 semanas después de haber quitado el fármaco responsable. Y de hecho es típico que suelen presentar un empeoramiento paradójico en el día más 3 o más 4 de haberlo quitado. El diagnóstico se suele hacer con una serie de escalas clínicas, también con componentes analíticos, que está la Regiscar y la JSCAR, que es el grupo japonés. A mí esta me gusta más, pero bueno, eso ya cada uno, cada cual. ¿Por qué digo que a mí no me gusta llamarlo DRESS? Porque tiene muchas peculiaridades. Primero, la eosinofilia no es un criterio obligatorio. Hay DRESS sin eosinofilia. La eosinofilia tampoco es un criterio de gravedad. Y muy importante, es la única toxicodermia en la que no es obligatoria la afectación cutánea. Es decir, si lo veis por los puntos, os invito a buscarlo. Puede haber un DRESS probable confirmado sin afectación cutánea, pero a ver, esto verdaderamente me parece imposible diagnosticar un DRESS sin afectación cutánea, porque, por ejemplo, en este caso, pues a lo mejor se sospecharía una hepatitis medicamentosa. La mortalidad puede ser alta, puede ser de hasta el 10%. Aquí hay que tratarlo con corticoides sistémicos y es muy importante realizar tratamientos prolongados, de 4 o 6 semanas, porque es lo que os he dicho. El problema está en que hay un aumento de linfocitos T reguladores. Y a medida que va evolucionando la enfermedad, estos pierden su actividad y va aumentando mucho el fenómeno de la autoinmunidad. A estos pacientes hay que realizarles por lo menos una vez al año cribado de enfermedad tiroidea autoinmune porque es una secuela muy característica. Pasamos al tema de alopecias, ya estamos terminando casi dermatología. ¿Cómo se divide? Alopecia, pérdida de pelo, su propio nombre lo indica. Fundamentalmente hay 2 grandes grupos, que serían las cicatriciales y las no cicatriciales.
Las cicatriciales, por definición, son irreversibles, aunque bueno, es cierto que si se tratan a tiempo se puede lograr una buena repoblación. Las no cicatriciales en principio son reversibles con un adecuado tratamiento, pero a ver, esto también tiene un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque una alopecia androgenética, si no te la tratas, pues al final todo el mundo acaba calvo. ¿Cómo es la alopecia androgénica? Vamos a ver, la alopecia androgénica fundamentalmente se divide en dos grandes grupos, que sería la del varón y la de la mujer. Esto es un poco parecido a lo que le pasa al acné, es decir, lo que sucede es que el folículo piloso de estos individuos presenta una hipersensibilidad a los andrógenos circulantes, de tal manera que esto acaba produciendo un acortamiento de la fase anágen, que es cuando se alarga el pelo, y un alargamiento de la fase telógen, que es cuando se debería caer. Entonces, el problema está en que estos pacientes, los de la alopecia androgenética, por unas concentraciones normales de testosterona, tiene un efecto tóxico sobre sus folículos. ¿Esto cómo se ve? Pues suele ser, en el caso del varón, muy típico, la pérdida de pelo en las entradas y luego posteriormente la coronilla. El caso de las mujeres puede tener un patrón más difuso y variable, pues, pero bueno, generalmente sí que se suele notar mucho a nivel de la línea media, es decir, que a lo mejor se echa el pelo hacia los lados y de repente se noten que han perdido mucho. ¿Cómo se realiza el tratamiento? El tratamiento, como casi todo en tricología, suele ser sota caballo rey, ¿vale? Entonces, normalmente hay dos cosas muy importantes que nos tenemos que acordar, tanto para la androgénica como para muchas otras enfermedades. Primero que está el minoxidil. El minoxidil, como ya sabéis, pues esto fue un fármaco que en principio se buscó para el tratamiento de la cardiopatía isquémica y se descubrió por serendipia que producía un aumento, o sea, no es que produzca un aumento de los folículos sebáceos como tal, sino que hace que el pelo existente luzca más, adquiera un mayor grosor y por lo tanto, pues que al final se acabe notando un mayor volumen. Entonces, el minoxidil se puede formular tanto a nivel tópico como a nivel sistémico. Las dosis varían en función de mujeres u hombres, porque depende del grado de hipertricosis. Una alopecia androgenética se ve muy bien en la dermatoscopia porque cursaría con anisotricosis, que son pelos con diferente calibre. Evidentemente vosotros no tenéis por qué saber diagnosticar una alopecia androgenética, así que si viene un paciente, salvo que sea un efluvio telógeno, que ahora os diré cómo se reconocería un poco el cuadro clínico, lo importante es que lo derivéis, ¿vale? Se deriva un filtro y ya está. Y luego ya posteriormente, después de haberle pautado el tratamiento, una alopecia androgenética se puede seguir perfectamente en atención primaria. Después del minoxidil, tendríamos también los inhibidores de la 5-alfa reductasa. El más utilizado es el finasteride. También se puede utilizar fuera de ficha técnica el utasteride, la bicalutamida y demás. Pero bueno, lo que sí que es importante tener en cuenta de los pacientes tratados con inhibidores de 5-alfa reductasa sistémicos es que producen una reducción de los niveles de PSA. Así que esto a lo mejor puede tener significado diagnóstico, pues a lo mejor si estáis ante un paciente que puede tener una sospecha de carcinoma de próstata. Entonces, en ellos hay que hacer una corrección al 50% al alza, ¿vale? Muy importante. Después tenemos el efluvio telógeno. Entonces, el cuadro clínico del efluvio telógeno es súper característico, ¿vale? Suele ser una persona que ha pasado por un periodo de estrés, que puede ser físico o emocional reciente, generalmente suelen ser mujeres de mediana edad, que refieren de repente una caída masiva de pelo. Es decir, lo típico suele ser que después de lavarse el pelo, pues lo cogen y tienen prácticamente matas que le están cayendo. El efluvio telógeno tiene un pronóstico excelente. Una vez se ha corregido el agente desencadenante, se suele acabar produciendo una repoblación en cuestión de repoblación completa prácticamente en 6 meses. Hay que tranquilizarles, ¿vale? Yo entiendo, verdaderamente, el efluvio telógeno tiene que ser algo horrible porque estar viendo que a lo mejor pues alguien que tiene una melena y de repente se le empieza a caer a cachos, pues suele cursar con muchísima ansiedad. El efluvio telógeno se le pueden dar tratamientos sintomáticos hasta entonces, pero vamos, que básicamente lo importante es tranquilizar. Y la alopecia areata. La alopecia areata es etiología autoinmune. La tenemos que sospechar cuando veamos alopecias en placas que no nos impresionen de tiña, ahora hablaremos de la tiña, que eso va a aparecer en mujeres jóvenes, ¿vale? Porque suele ser de etiología autoinmune. La alopecia areata puede afectar a otras localizaciones corporales con pelo. Es decir, por ejemplo, puede producir una pérdida de las cejas, incluso una pérdida del vello axilar. Lo importante que hay que tener en cuenta es que con porcentajes de afectación del cuero cabelludo inferiores al 30%, solo se tratarían con corticoides intralesionales. Con más del 30% hay que iniciar el tratamiento sistémico. Una alopecia areata siempre hay que mandarla a dermatología. Luego ya después de diagnosticado y ajustado el tratamiento se puede seguir en atención primaria. Importante, la alopecia areata hay que descartar otras enfermedades autoinmunes asociadas, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, y luego explorarle muy bien las uñas, porque suelen cursar con distrofia ungueal, es decir, pues pacientes que a lo mejor tienen unas uñas
pues ellas mismas lo suelen decir, a lo mejor que se le rompen con más facilidad o todo lo contrario, que a lo mejor están más engrosadas. Y este es un cuadro muy típico de tiña de las manos. Tiña mano. Es cierto que normalmente las tiñas que afectan a las palmas y a las plantas de los pies, como son zonas que no tienen sebo, más que cursar con estas lesiones inflamatorias tan características de la tiña, suelen cursar con una hiperkeratosis que es refractaria a las cremas hidratantes. En el caso de esta tiña no sucede esto, ¿vale? Es una excepción y por eso lo he traído. ¿Cómo sé que es una tiña? Muy característico. Primero, se trataría de una placa con un borde eritematoso, con un fenómeno de regresión central, veis que la piel está prácticamente bien en el centro, y después que en el borde de progresión no solo es que presente costras, sino que también presenta vesículas. Básicamente son neutrófilos intraepidérmicos por el grado de inflamación existente. Nunca hay que tratar una lesión con estas características con corticoides, porque si no estaríamos hablando de una tiña incógnito, que sería muy difícil de diagnosticar y que además obligaría a una prolongación de tratamiento. Así que nunca hay que hacerlo. La tiña de la piel lampiña. Antes que nada voy a hablar de la tiña capitis, que os lo he dicho básicamente de pasada. Pero para que os hagáis una idea, la tiña capitis es como una alopecia areata, es decir, que cursa con placas, que suele aparecer en bajo nivel socioeconómico y que cursa con adenopatías, es decir, adenopatías, por ejemplo, a nivel cervical, algo que la alopecia areata no lo hace, ¿vale? La tiña. ¿Cómo trato la tiña? Antes de pasar a describirlas. Si hay pelo o uñas, incluso zonas con folículos pilosebáceos ricos, yo por ejemplo es que no tengo mucho vello, pero si a lo mejor me afectara el antebrazo y fuera una persona muy vellosa, habría que hacer tratamiento sistémico. En el resto bastaría el tratamiento tópico, aunque aquí hay excepciones, porque por ejemplo, la tiña de las manos generalmente se suele preferir iniciar tratamiento sistémico porque hay un riesgo de autoinoculación. En el caso de la tiña del pie está controvertido si hay que hacer tratamiento sistémico, pero vamos a verlo. La tiña cruris. La tiña cruris es la de los pliegues inguinales. Entonces, ¿cómo la diferencio del intértrigo candidiásico? Muy fácil. Todas las lesiones de las tiñas de la piel lampiña, es decir, que no sean palmas y plantas, tienen este patrón, es decir, una placa con un borde sobrelevado, eritematoso, con escamas y con vesículas. Aquí respeta el escroto, está bien. Si afecta al escroto, en el caso de los varones, tengo que pensar en un intértrigo candidiásico. Tinea pedis, muy característico, afectación y maceración de los pliegues interdigitales, es decir, que les vea escamas. Siempre a todo paciente con tiña, me da igual en qué localización lo tenga, hay que explorarle los pies, porque es generalmente el reservorio del microorganismo causal, ¿vale? Y luego además es que es muy curioso porque la tiña de las manos y del pie suele presentar diferentes patrones clínicos, porque si afecta a la palma o la planta, generalmente suele ser esa hiperkeratosis que os he dicho, es decir, pues pacientes que a lo mejor que se quejan de que se les escama muy fácilmente las palmas de las manos y que no responde a tratamiento con cremas hidratantes. Y luego a nivel del dorso, como ya es una piel normal que tiene sebo, ya aparecerían las lesiones circinadas. Pero este es un caso muy bonito y característico y un poco peculiar. Cuando yo veo una tiña de la mano, siempre tengo que ver de los pies. Siempre hay que ver tiña de los pies. Este es el mensaje que nos tenemos que llevar a casa. Y la tiña corporis sería cuando afectara a otra de las localizaciones corporales que no fuera ni de las manos, ni de los pies, ni de... A veces es la tiña unguium, es decir, la onicomicosis. ¿Cómo la diagnostico yo? Bueno, generalmente sí que suele haber signos de onicodistrofia, es decir, suele ser una uña un poquito más marrón, un poquito más hiperdistrófica y demás, y se tiene que diferenciar de la onicolisis traumática. Suele ser muy típico que a lo mejor haya pacientes que vayan a la manicura y entonces al meterle el bastoncillo, pues sí que es cierto que se lo pueden romper y por lo tanto producir una onicolisis. En el caso de las tiñas, generalmente esa onicolisis suele tener un patrón en dientes de sierra. En el caso de una onicolisis traumática, no, suele estar muy bien definida y no sigue este patrón. Este es un truco muy bueno. En el caso de que yo quiera diagnosticar una tiña, es extraordinariamente importante tener en cuenta que tengo que realizar una toma de la uña. Lo puedo hacer de diferentes maneras. Puedo realizar un corte de la uña o bien puedo realizar un raspado. Si hago un raspado es muy importante tener en cuenta que se tiene que hacer de la zona onicolítica y que además se tiene que quitar de la zona más proximal. ¿Vale? De proximal a distal. Tengo que ir hacia abajo. El hongo está aquí, ¿vale? La tiña capitis, yo os lo he dicho, muy importante, ¿vale? Suele presentar tres patrones característicos. El de alopecia areata light, que es el más frecuente y el que os tenéis que quedar.
Luego sería una dermatitis seborreica-like del cuero cabelludo, es decir, pacientes que tienen mucha caspa y que no le responden absolutamente a nada. Y luego sería el queirón. Esto sería la coalescencia de varias lesiones e inflamatorias que asemejarían al anthrax. El queirón, esto no se ve en la práctica clínica. Lo que se ve es la alopecia areata-like, ¿vale? Placas de alopecia en un niño con bajo nivel socioeconómico, hay que pensar en una tinea capitis. Tratamiento de la tiña, ya os lo he comentado, ¿vale? Tópico y sistémico. Sistémico cuando sea manu y afecta a anejos cutáneos. Y este ya sería el último tema. Foto, líquen plano. ¿Cómo sé que esto es un líquen plano? Primero, porque es una lesión violácea, acordaros de la regla de las 5 P's, púrpura, es plana y tiene un fenómeno de Kettner. Aquí se ha rascado, tiene una configuración lineal. Las líneas en dermatología suelen ser casi siempre por rascado y aquí se la ha producido por un traumatismo. Cosas importantes del líquen plano, del diagnóstico. ¿Cómo lo diagnostico? Sospecha clínica, 5 P's, pápulas planas purpúricas poligonales. Muy importante, ¿cómo después de la sospecha clínica tengo que hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico? Acordaos que también tienen las estrías de Wickham. Y después, cuando yo tengo el diagnóstico, según las recomendaciones de las guías europeas, tengo que pedir una analítica para cribado de síndrome metabólico, porque suele ser una asociación bastante característica. Y después, la asociación con el virus de la hepatitis C. Esto es muy controvertido, se suele decir en todos los libros y sí que es cierto que en áreas con alta endemicidad está demostrada. Pero, por ejemplo, en España, que no es un área con una alta endemicidad del virus de la hepatitis C, según las recomendaciones de la Guía Europea, en principio no sería necesario realizar el criado en pacientes que no procedieran de estas regiones. Al final se le acaba haciendo todo el mundo, pero que es muy frecuente que se pida el virus de la hepatitis C y que salga negativo en todo el mundo. Tratamiento, primera línea, serían corticoides tópicos. Y si no responde, sería corticoides sistémicos. Y si no, ya sería pasar a otras alternativas terapéuticas. Muy importante del líquen plano, siempre hay que explorar la mucosa oral, porque casi todos tienen afectación de la mucosa, que lo suelen decir como escozor. Y esto sería todo relacionado con la dermatología, así que espero que os haya gustado y que sobre todo hayáis actualizado los conocimientos que ya teníais.